El Imperio de Kalius es la nación más grande del continente. En esta tierra, con una larga historia, existe un relato igualmente antiguo pero aterrador. En las profundidades del oscuro bosque viven feroces monstruos. Los adultos solían asustar a los niños con historias de que si hacían trampas, un monstruo aterrador vendría a por ellos. Sin embargo, los monstruos terroríficos siguen siendo ficción. La gente lo mencionaba a menudo mientras criaba a sus hijos y no creía en la existencia de los monstruos. Al norte del Imperio de Kalius estaba el Bosque de Camus. Los caballeros de este bosque encendieron una gran hoguera con la que pudieron quemar el caparazón y alcanzar la gran piedra mágica. Esta piedra mágica fue mostrada al joven señor, quien dijo que dejaría el resto a los caballeros, montó en su caballo y se marchó. La familia del ducado de Jicarel era la única que conocía la existencia de los monstruos. Esta familia había defendido el imperio durante muchos años y eran gente poderosa que incluso la familia imperial reconocía. Detrás de sus robustos muros se escondía un secreto que nadie podía siquiera imaginar. Un poder ligado a su destino, sellado por un juramento guardado durante 1000 años. Jicarel tenía la sangre de un cazador de demonios en sus venas. En particular, Aslan, el hijo mayor del ducado, había heredado especialmente el poder de sus antepasados. A la edad de 14 años, ya era un cazador de demonios sin rival. Desde niño, Aslan siempre había sufrido una inexplicable sensación de frustración después de cazar. En momentos así, siempre se adentraba en el bosque. Ese día ocurrió exactamente lo mismo. En lo profundo del bosque de Camus, Aslan se encontró con una criatura inesperada. Contrariamente a lo que esperaba, no se trataba de un monstruo, sino de una humana. Una joven de pelo rubio que estaba recogiendo bayas. Después de 5 años, la chica de pelo rubio estaba montando en un carruaje y recordó las palabras que ella debe esforzarse, porque esta oportunidad para ella es como un lujo. Le pidieron a la chica que no olvidara el favor que le habían hecho. La protagonista, por supuesto, pensaba que un día sería vendida con el pretexto de ser dada en matrimonio, pero no esperaba que fuera tan repentino, por culpa de un hombre cuyo rostro ni siquiera conocía. Corrían rumores de que el hombre que se casaría con Lady Rowell era un tullido. Se trataba del señor Jicarel, un hombre enfermizo, cubierto de quemaduras. Todos los hombres del ducado eran monstruos. Se decía que incluso eran vampiros. El caballero que viajaba en el carruaje con la protagonista le contó que las tierras del ducado de Jicarel partían de aquí. La muchacha miró con tristeza por la ventanilla y le agradeció la información. La gente decía a menudo que los comerciantes que viajaban por el bosque de Camus desaparecían. Nunca se supieron las razones exactas de la desaparición, aunque había ocurrido muchas veces. Se decía que allí realmente había monstruos. La protagonista estaba asustada porque se trataba del bosque de Camus y ahora viajaba por sus profundidades. De repente, el carruaje frenó bruscamente. El caballero le dijo a la niña que no saliera bajo ningún concepto. La protagonista pensó que podría tratarse del ataque de una bestia de montaña. Se tapó los ojos y los oídos por miedo. De repente, la mano de alguien tocó suavemente la cara de la niña. La chica abrió los ojos y vio frente a ella a un tipo de pelo oscuro y ojos rojos, que la llamó por su nombre. El desconocido se presentó y dijo llamarse Aslan de Jicarel. Rowell sintió que perdía el conocimiento. Los ojos de la chica se cerraron contra su voluntad. Cuando la protagonista recobró el sentido, el mismo caballero que la había acompañado estaba sentado frente a ella y le dijo que el carruaje había sido atacado por una bestia de las montañas y que habría habido grandes problemas de no ser por el joven señor que había llegado a tiempo. La muchacha no preguntó por Aslan de Jicarel, dice el caballero. Confirmó que se trataba de él y que fue una suerte que el joven caballero, junto con el duque, estuvieran cerca. El protagonista recordó que Aslan no parecía feo ni tullido. La muchacha trató de comprender lo que había sucedido y preguntó al caballero dónde estaba ahora el joven caballero. El caballero respondió que habían ido a ocuparse de las bestias que quedaban. La protagonista casi había llegado a su destino.
Ya se divisaba a lo lejos el castillo del ducado de Jicarel. Roel se sorprendió de que hubiera casas tan grandes y anchas. La muchacha oyó el grito femenino de alguien. El caballero le dijo que era la voz de Madame y parecía que ahora estaba entrenando caballeros. Madame estaba gritando a los caballeros que se concentraran o de lo contrario correrían 100 vueltas. Al girar la cabeza, vio que un carruaje se acercaba a la mansión. Al bajar del carruaje, Roel tropezó con un escalón y empezó a caer. La protagonista fue recogida por Madame, que ya estaba cerca, y no la dejó caer. La chica agradeció la ayuda. El rostro de la Madame estaba claramente contrariado. Supuso que la chica era una criada nueva, pero una de las criadas le explicó que era la hija del vizconde, Roel Lintea. La mujer examinó detenidamente a la niña. No podía creer que fuera tan pequeña y joven. La señora se puso furiosa y dijo que incluso para su hijo era demasiado. Después de eso, la mujer se calmó un poco y ordenó a los sirvientes que llevaran a esta chica a una apariencia normal. La protagonista fue llevada a un hermoso cuarto de baño. Allí las criadas desnudaron y bañaron a la niña y también le arreglaron el pelo. Roel se miró en el espejo. Le pareció que en el reflejo veía a una persona completamente diferente. Un hombre tosió detrás de la protagonista. Ella se giró y vio al mayordomo. Se presentó y pidió que le llamaran Dimitri. La chica estaba muy preocupada y preguntó qué le ocurriría a continuación. Roel le dijo que no le gustaba a la duquesa. El mayordomo respondió que la señora estaba preocupada porque la chica estaba muy delgada. Dimitri dijo que, aunque era un poco tarde, recibiría a Madame en el castillo de la duquesa de Jicarel. A Roel le dieron una vuelta por la finca y le mostraron dónde estaban las habitaciones de los sirvientes, la sala de banquetes, la cocina y los almacenes. La muchacha pensó para sí que, si quería ponerse a trabajar cuanto antes, tendría que memorizar bien dónde estaban la cocina y el almacén. El mayordomo se dio la vuelta, vio la cara de la chica y le dijo que estaba demasiado cansada y que él estaba hablando demasiado. Dimitri se ofreció a acompañar a la chica a su habitación. Roel no podía creer que aquel lugar fuera ahora su habitación. Todo a su alrededor era muy bonito y elegante. No se podía creer que viviera en un lugar tan lujoso. Ni siquiera la vizcondesa había estado nunca en semejantes aposentos. La protagonista sospechaba que algo iba mal. Se pellizcó y se aseguró de que no era un sueño. La duquesa apareció y llamó a la chica por su nombre. Roel se inclinó y dijo que era un honor conocer a la duquesa de Jicarel. La señora pidió a la protagonista que respondiera con sinceridad y le aclaró si realmente tenía 16 años. La chica confirmó y pensó en el hecho de que la vizcondesa podría haber mentido sobre su edad. La duquesa cogió la cara de Roel con las palmas de las manos y dijo que era muy pequeña y delgada y preguntó si la chica quería comer. Madame llamó al mayordomo y le ordenó que le diera algo de comer a Roel. Una gran variedad de platos fueron colocados ante la protagonista. La duquesa preguntó si había algún plato que la niña no pudiera comer. En la mansión Lintea, donde vivía Roel, no comer nada y pasar hambre todo el día era algo habitual. A la protagonista le parecía increíble que pudiera comer tan lujosamente. Después de probar la primera cucharada de sopa, la expresión de la cara de la chica cambió mucho y la duquesa le preguntó qué le pasaba. Roel le respondió que era la primera vez que comía algo tan delicioso. Con un chasquido de dedos, la duquesa llamó a los criados y les dijo que trajeran otro tazón de sopa de champiñones, y luego les dijo que trajeran toda la olla de una vez. La protagonista comió con ganas. Llegó la noche. La criada condujo a la protagonista a su habitación y le deseó un buen descanso. La muchacha cerró la puerta, se sentó en la cama, se tomó el estómago, dándose cuenta de que estaba muy llena. Hacía mucho tiempo que Roel no comía así. Le habían ofrecido probar literalmente todos los platos de esta finca y se sorprendió de que la muchacha hubiera tenido bastante con tan poca cantidad de comida. A la duquesa le sorprendió que fuera posible saciarse con solo una pequeña ración. La protagonista decidió que la próxima vez tendría que intentar comer un poco más. La muchacha pasó los dedos por la cama
Era suave e incluso las sábanas parecían aireadas. Durante casi varios años, la protagonista durmió en la cama de paja, y un día que la niña estaba limpiando la habitación de la vizcondesa y accidentalmente se quedó dormida, al ver esto, fue severamente castigada y golpeada. Roelle no podía creer que hubiera abandonado aquella mansión. A la protagonista le preocupaba que, cuando despertara, todo resultara ser solo un sueño. Consideró una suerte que aún no la hubieran echado y supuso que si hacía algo malo, la echarían de aquí inmediatamente. Roelle decidió, a pesar de que la duquesa estaba siendo amable con ella, demostrar a partir de mañana que podía ser útil. La chica se trasladó de la cama a un pequeño sofá donde parecía estar más cómoda y se quedó dormida. Al despertar, la protagonista se horrorizó porque el sol ya estaba alto en el cielo. La chica se enfadó consigo misma por haberse quedado dormida y estar demasiado relajada. Se puso a limpiar el dormitorio y a hacer la cama, y en ese momento entró la duquesa. La señora preguntó a la chica qué estaba haciendo. Roelle estaba muy disgustada y se disculpó por haberse despertado demasiado tarde. La duquesa se rió y dijo que no había tal cosa y que se había despertado justo a tiempo. La señora le dio unas palmaditas en la cabeza a la protagonista y le dijo que tenían que prepararse para el paseo porque hoy había mucho que hacer. La mujer habló de compras. El protagonista, junto con la duquesa, se dirigió a la ciudad de Catillom. Allí entraron en una de las tiendas, donde los empleados saludaron amablemente a la duquesa. Ella explicó que había venido a comprar un vestido para la pequeña lady y señaló a Roelle. La duquesa explicó que tenía información de que la dama del Viscountry tenía 16 años y había preparado ropa para esa edad, pero parecía que tendría que comprarlo todo nuevo. Los empleados de la boutique rodearon a la protagonista para tomarle medidas. La chica se probó diferentes imágenes. La señora dijo que se lo iba a comprar todo. Le ofrecieron a la protagonista ponerse uno de los vestidos e ir en él. Los trabajadores miraron a la duquesa y a Roelle y dijeron que, como llevaban vestidos parecidos, parecían hermanas. Madame preguntó a la niña si le gustaba su reflejo en el espejo. Roelle respondió que la ropa era muy bonita. La duquesa dijo que la chica era guapa, no la ropa. La duquesa pensó que la ropa era demasiado pequeña y pidió a la chica que no se preocupara, porque la semana que viene llamaría personalmente a un diseñador de la capital. La mujer advirtió a la protagonista de que aún les quedaban muchas compras por hacer. La señora le llevó a la protagonista varias cajas de joyas y le dijo que era un regalo de bienvenida de su parte. Roelle sintió que no podía aceptar cosas tan caras. No sabía cómo responder adecuadamente y pensó que tal vez debería decir que le gustaba, pero que era demasiado caro. La duquesa gritó furiosa al mayordomo, preguntándole si había algo mejor. La protagonista dijo que estaba bien, que todo le gustaba mucho. Los paquetes y cajas se los dio la muchacha al mayordomo, que lo llevaba todo detrás de ella. Roelle recordó que ella solía hacer este trabajo. La señora cogió a la protagonista del brazo y dijo contenta que hacía mucho tiempo que no paseaba con nadie así. La mujer también se enteró de que habían atacado a la chica de camino a su casa. La protagonista contestó que todo estaba bien y que los caballeros la estaban protegiendo diligentemente, y que el joven señor también había acudido en su ayuda. La duquesa miró a la niña con dulzura y le dijo que no se preocupara, pues Aslan había ido a destruir a las bestias que quedaban. Tranquilizó a la niña y le dijo que en realidad los monstruos no aparecían tan a menudo. Madame preguntó a Roelle qué sabía sobre el ducado de Jicarel. La chica se disculpó y dijo que no era tan culta, por lo que no sabía mucho. La duquesa respondió que no se trataba de ella, sino del ducado en sí. La protagonista preguntó a la señora por qué decía eso. La duquesa respondió a la muchacha que pronto lo averiguaría todo ella misma y le dijo que su marido y su hijo volverían pronto. Después, la mujer se ofreció a almorzar y dijo que cerca había un restaurante delicioso. Los rumores sobre el deambular de la familia Jicarel por las tierras solo eran negativos, pero solo era el segundo día de su estancia en el ducado. El protagonista empezaba a sospechar que la mayoría de los rumores eran falsos. El señor Jicarel, que ayer salvó a la protagonista,
era amable, aunque parecía severo. La gente llamaba a la duquesa caballero de hielo sin sangre ni lágrimas. Pero Roel, por primera vez en su vida, conoció a una persona tan misericordiosa y amable. En el ducado, la protagonista no fue atormentada en absoluto. La trataron como si todo fuera un sueño, como si fuera su propia hija. La muchacha rechazaba estos pensamientos y creía que debía conocer su lugar. A la protagonista se le cayó una moneda. Rodó por debajo de la mesa hasta los hombres que estaban sentados y bebiendo alcohol. Uno de los hombres cubrió la moneda con el pie y empezó a reírse cuando vio que la chica intentaba recuperarla. La protagonista le pidió que le quitara el pie, pero el hombre fingió no oír nada. Era dinero valioso que la duquesa le había dado a Roel. El desconocido agarró el brazo de la chica, que gritó de dolor. Al ver todo lo que ocurría, la duquesa se acercó y agarró al hombre por la mano con la que sujetaba a la niña. El desconocido preguntó a la mujer quién era, pero la duquesa solo le retorció el brazo con más fuerza. La duquesa se presentó y dijo llamarse Serena de Icarel. Miró furiosa al hombre y le preguntó qué estaba haciendo y cómo se atrevía. La señora tiró al hombre al suelo con todas sus fuerzas. Los dos hombres que estaban con el bruto corrieron hacia él para arrastrarlo a un lugar más seguro. La protagonista se tapó la boca con las manos horrorizada. La duquesa miró atentamente a la chica y le preguntó si estaba muy asustada. Serena tranquilizó a Roel y le dijo que todo estaba bien y que ahora estaba a salvo. La niña se dio cuenta de que, a partir de ese momento, nunca debía hacer daño a la duquesa. Serena notó que la muñeca de la chica estaba hinchada y que debía volver pronto para curarla. La protagonista le agradeció su ayuda. La duquesa pensó que debería haber matado a esas personas en primer lugar. Después de aquel día, la vida de la protagonista fue tan asombrosa como un sueño del que era imposible despertar. En primer lugar, la chica tenía un vestidor y allí todo estaba colgado con ropa lujosa que nunca había visto hasta ahora. La cara de Roel estaba notablemente redondeada, aunque la chica pensaba que comía tanto que no le quedaba sitio en el estómago. Sin embargo, a la duquesa le preocupaba que comiera demasiado poco. La protagonista tuvo una vez una indigestión porque comía demasiado. Pero era imposible olvidar la cara de la duquesa asustada. La chica también intentó hablar con más sencillez. Al principio fue muy incómodo, pero todo el personal, por el contrario, le dijo a la chica que les incomodaba que les hablaran con respeto. La vida de Roel incluía ahora buena comida y paseos, y por fin la muchacha empezaba a acostumbrarse a una vida tranquila. Sin embargo, en los momentos difíciles se escapaba para limpiar, pero la pillaban constantemente haciéndolo. Las criadas estaban horrorizadas de que la protagonista les quitara el trabajo. Una de las criadas, una vez más, le quitó la escoba a la protagonista y le sugirió que fuera a ver el campo de entrenamiento. La criada llevó a la niña al lugar donde entrenaban los caballeros. La protagonista fue informada de que se trataba de los caballeros del ducado y que la mayoría de ellos habían seguido junto con su excelencia y el joven maestre, quedando solo un pequeño número en el castillo. Al ver a Roel, los caballeros se inclinaron respetuosamente y saludaron a la dama. Las mejillas de la muchacha se sonrojaron de vergüenza y ella les devolvió el saludo. Todos los caballeros se reunieron y miraron a la protagonista con los ojos muy abiertos. La chica se escondía detrás de la falda de la doncella por vergüenza, y los caballeros dijeron que era un honor conocer a la señora en persona. También dijeron que contaban con su apoyo y que era un gran honor. Sir Kaplan, el comandante del escuadrón de caballeros de la Sirena, intervino en la conversación. Llamó idiotas a sus subordinados y les explicó que solo estaban asustando a la señora con sus gritos. Los caballeros empezaron a inclinarse de nuevo y a pedir disculpas a Roel. La muchacha respondió que todo estaba bien y que solo estaba asustada por los fuertes ruidos. Kaplan se volvió hacia la protagonista y le preguntó si había echado un vistazo por el castillo. Roel se lo preguntó en silencio. El comandante dijo que era el segundo campo de entrenamiento y el lugar donde su excelencia el duque solía entrenar. También dijo que en el castillo del ducado había muchos caballeros con una fuerza igual a la del emperador. El duque y la duquesa tenían unidades de caballeros por separado.
Roel giró la cabeza y vio a un niño pequeño de pelo rubio escondido detrás de una columna. Quiso señalarlo con la mano, pero enseguida desapareció en alguna parte y en ese momento sonó la campana. Kaplan pidió a la protagonista que no se preocupara y le dijo que ese sonido avisaba del regreso del duque y del joven caballero. La muchacha fue a su encuentro. Roel estaba junto a Serena cuando se abrieron las puertas y entraron muchos caballeros a caballo y portando banderas. El personal felicitaba al duque y al joven señor por su regreso. El protagonista vio a un hombre rubio de ojos rojos y se dio cuenta de que aquel hombre era el duque Jicarel y era exactamente igual a la estatua que se veía en el centro de la capital. Se rumorea que los rostros del duque y la duquesa no han cambiado en 10 años, por lo que no son humanos, sino vampiros. Un joven caballero bajó también de su caballo y llamó a Roel por su nombre, mirándola a los ojos. Se sentó de rodillas frente a la chica y le preguntó si su madre le había hecho daño alguna vez. La niña respondió que no le había pasado nada y que Madame había sido muy amable con ella. La duquesa se quedó cerca y le dijo a su hijo que estaba diciendo cosas absurdas y que mientras él no estaba, ella y la niña se lo estaban pasando muy bien juntas, que incluso habían ido de compras. Herzog se acercó a la protagonista y la miró de cerca. Al parecer, le chocaba que Roel fuera tan pequeña. La niña saludó al duque y se presentó. El padre agarró enfadado a Aslan y le llamó chico sin escrúpulos que se había permitido lo inadmisible. La duquesa se acercó y suplicó a su marido que no matara a su hijo. En ese momento, un criado se acercó a Roel para llevar a la niña a su habitación. Serena se dio cuenta de que el número de caballeros había aumentado. Se acercó a Aslan y le dijo que había oído que el carruaje de Roel había sido atacado por bestias de las montañas. El muchacho guardó silencio como respuesta. Su madre era muy consciente de que se trataba de un tipo que no movería una ceja, ni aunque el mundo se derrumbara ahora mismo. Además, parecía que Roel no conocía a Aslan. Hacía unos meses, Aslan había acudido a sus padres con una conversación. A Serena le pareció muy extraño que su hijo, que rara vez abría la boca, viniera a hablar con ella, pero también vino con una petición. Aslan les dijo a sus padres que quería casarse. El duque y la duquesa se sorprendieron y preguntaron con quién quería casarse exactamente su hijo. Aslan dio el nombre de Roel Lintea, de la familia del vizconde Lintea. A la duquesa le molestaba que su hijo soliera negarse cuando llegaban propuestas de matrimonio y quería entender qué había cambiado. Serena dijo que nunca había oído hablar de una familia como la de los Lintea. El duque le dijo a su hijo que le prohibía casarse. Aslan hizo una declaración en voz alta, pero la expresión de su rostro ni siquiera cambió. El muchacho se sentó de rodillas sin dudarlo y repitió que quería desposarse con Lady Lintea y pidió permiso. Aslan se arrodilló sin vacilar, pero su tono seguía siendo parecido al de una simple notificación de su decisión a sus padres. No obstante, a la duquesa le chocó que Aslan se arrodillara para que le hicieran preguntas sobre el matrimonio. Finalmente, a cambio de la licencia matrimonial, los padres pusieron una condición al muchacho. La condición consistía en dar casa a todos aquellos que recientemente habían hecho estragos en la zona fronteriza. Al ver que su hijo obedecía obedientemente la orden, los padres entraron de nuevo en estado de shock. Normalmente una cacería así llevaría al menos 3 meses, pero al cabo de un mes ya había regresado orgulloso al ducado. Serena no podría haber imaginado ni en sueños que Lady Lintea fuera tan yuna. La duquesa miraba a su hijo y trataba de entender lo que estaba pasando. La protagonista en ese momento estaba sentada en su habitación y pensaba en que su excelencia, el duque, estaba muy enfadado y creía que no le caía nada bien. A Roel le preocupaba que la echaran porque no le caía bien al duque. La chica sacó un cuaderno que estaba envuelto en una especie de tela. Pensó en su madre y en lo que pasaría si el duque se enterara de que era hija adoptiva de la vizcondesa Lintea. La reacción podría ser muy diferente. El mayordomo entró en la habitación y la muchacha se sobresaltó un poco, escondiendo el diario que sostenía en las manos. El hombre le dijo a la señora que su excelencia, el duque, la llamaba a su estudio. Roel se sobresaltó al oír estas palabras.
El mayordomo acompañó a la protagonista al estudio del duque y le informó de que la señora Roel ya estaba aquí. Cuando la muchacha entró en el estudio, el hombre le dijo que pasara y tomara asiento. Había muchos manjares sobre la mesa. El duque pidió a la chica que se pusiera cómoda. Ella estaba tan avergonzada que incluso le costaba beberse el té. El hombre preguntó a la protagonista si realmente tenía 16 años. Cuando Roel confirmó que tenía 16, el duque dio un manotazo en la mesa y dijo que creía necesario cortarle las manos a su hijo. El hombre le dijo a la chica que podía ser sincera con él y le preguntó si Aslan la había amenazado. La protagonista se quedó estupefacta y respondió que no había ocurrido nada de eso. El duque sugirió que, en ese caso, su hijo podría haber intentado persuadir a la chica con dinero. El duque pidió a Roel que le escuchara con atención y le dijo que ese lugar, el ducado de Hikarel, es muy peligroso. No es en absoluto un lugar adecuado para una niña frágil. Roel agarró el dobladillo de su vestido con las manos y dijo que se esforzaría más. Lloró y suplicó que no la enviaran de vuelta. El duque se horrorizó y dijo que no hacía falta llorar. En ese momento, Aslan irrumpió en el estudio de su padre. Estaba furioso y le preguntó a su padre qué le había hecho a Roel. El duque respondió que no había sido él quien había hecho llorar a la niña. El joven caballero se sentó junto al protagonista. El padre preguntó a Aslan por qué había venido si no le llamaban. El muchacho respondió que debería estar aquí de todos modos. El duque volvió a golpear la mesa con el puño. A la protagonista ya le costaba hablar con el duque. Ahora el joven señor era imponente y ella no sabía cómo serlo, pero al mirar a Aslan se dio cuenta de que era realmente hermoso. La chica pensó que el rumor de que tenía la cara cubierta de quemaduras se había extendido por envidia. El padre preguntó a Aslan si sabía que Roel era una chica tan pequeña de 16 años. El hijo respondió que sí lo sabía. El duque volvió a golpear la mesa con el puño y llamó a Aslan desvergonzado. El padre se enfadó mucho y dijo que el hijo no podía decir que quería casarse mirando a esa niña del tamaño de un guisante. Aslan dijo en un tono calmado y mesurado que quería casarse. El duque se sorprendió de que, aún sabiendo la edad de la niña, quisiera casarse. Si el hombre hubiera sabido antes que iba a salir así, habría rechazado a su hijo en cuanto dijo lo del matrimonio. Basándose en estas palabras, el protagonista se dio cuenta de que fue el joven caballero el primero en hablar de matrimonio. El padre le agarró la cabeza con la mano y le dijo a su hijo que, en cualquier caso, no podía soñar con el matrimonio hasta que Roel fuera mayor de edad. El duque también le dijo al protagonista que había ordenado a su ayudante que contratara a un tutor, pero que ahora se lo notificaba. Roel se sorprendió mucho cuando supo lo del tutor. El duque sonrió y le dijo a la chica que podía volver a su habitación y tomarse un descanso. La protagonista le devolvió la reverencia y le dio las gracias. Aslan se levantó con la chica, pero su padre le recordó que no le había dejado marchar y que aún no habían terminado de hablar. El hijo respondió que acompañaría a Lady Roel a su habitación y regresaría. Aslan se adelantó y el protagonista le siguió. Miró atentamente a su alrededor y vio un hermoso jardín lleno de flores. El joven caballero, al notar la reacción de la muchacha, le ofreció un paseo. La protagonista le recordó que tenía que volver cuanto antes al estudio y terminar de hablar con su padre, pero el chico le contestó que no era nada. La chica se dio cuenta de que al duque no le haría ninguna gracia, pero aún así accedió al paseo. Roel y Aslan pasearon por el jardín. La chica le dio las gracias por haberle salvado la vida la última vez y pensó que llegaba un poco tarde para agradecérselo. El joven caballero le contestó que todo estaba bien y le preguntó si había tenido algún inconveniente durante su estancia en el ducado. Roel contestó que no había habido ningún inconveniente, gracias a los grandes cuidados de la duquesa. Aslan se alegró de oír eso. La protagonista confesó que en realidad tenía algo que preguntar y le preguntó por qué había decidido desposarla. Aslan miró detenidamente a la muchacha con sus ojos rojos y le contestó que todo era para cumplir una promesa, pero ahora no solo por eso.
Aslan tocó la cara de la protagonista con la palma de la mano y luego se sentó sobre sus rodillas y dijo que aquí quería hacer una propuesta formal de matrimonio. Le preguntó a la niña si se casaría con él cuando fuera mayor de edad. De repente, el niño que Roel había visto aquel día detrás de la columna salió corriendo del jardín. Gritó que estaba en contra del matrimonio y que nunca lo reconocería. Después, el niño volvió a huir. Aslan le pidió que no le hiciera caso. El protagonista se dio cuenta de que, dado que el joven caballero le decía que no le prestara atención, esta reacción se debía a su inmadurez. El protagonista trató de entender por qué este niño estaba constantemente enfadado, como si percibiera la injusticia. Aslan le dijo a Roel que tenía un hermano menor. La niña lo confirmó. Dijo que no se llevaban muy bien y que no se llevaban nada bien. Al principio no había relación entre ellos. A diferencia del protagonista, que era adoptado, este chico era hijo natural de la vizcondesa. Sergei nunca intimidó directamente a la chica y ni siquiera hablaba con grosería. Aslan notó la vacilación de la chica y le preguntó si todo iba bien. El joven caballero le recordó que aún no había oído una respuesta a su propuesta y volvió a preguntarle si se convertiría en su esposa cuando fuera mayor de edad. La muchacha se sonrojó, hizo una reverencia y dijo que por supuesto aceptaba casarse. Aslan sonrió y dijo que la acompañaría a su habitación. El joven caballero admitió que sería maravilloso que Roel sonriera más a menudo. Hace 5 años, cuando Aslan estaba cazando en un bosque oscuro, se encontró con Roel y no podía entender por qué un humano estaría en un lugar tan peligroso. Entonces, ella le ofreció unas bayas que había recogido y le dijo que quería compartirlas. Cuando Aslan se sentó junto a la niña, le dijo que era muy peligroso estar solo en ese bosque. En ese momento, 4 monstruos que podían tomar forma humana salieron de la espesura del bosque. Preguntaron qué hacían aquí. Aslan cubrió a la niña con la mano y desenvainó la espada. Eran monstruos de alto nivel. Estaban muy sorprendidos por la presencia de humanos. Después de todo, era bastante fácil hacer pedazos a un humano, pero el chico no se asustó en absoluto cuando los vio. Pensaron que el chico sería un gran juguete y se lanzaron al ataque. Aslan se defendió. El protagonista observó la batalla. Se dio cuenta de que era increíblemente difícil enfrentarse a 4 monstruos de alto nivel a la vez. A pesar de los esfuerzos de Aslan, los monstruos lo echaron fácilmente a un lado y se acercaron a la niña. Uno de los monstruos agarró a la protagonista por el cuello y le dijo que finalmente había caído en sus manos. En ese momento, el monstruo fue asesinado por el padre de la protagonista, tras lo cual el resto de los monstruos decidieron retirarse. El padre se sentó junto a la chica y se disculpó por llegar tarde. Prometió que todo iría bien, porque papá había venido. Aslan volvió en sí y vio a Roel abrazando a un hombre. Supuso que el hombre podría ser el padre de la niña y entonces el niño perdió el conocimiento. Sus heridas eran bastante graves. Cuando Aslan despertó de nuevo, estaba tumbado en la cama. Sus heridas estaban curadas y una feliz protagonista estaba a su lado. Se alegraba de que el chico estuviera despierto. La niña salió corriendo de la habitación para contárselo a su madre. Roel vivía en una cabaña, en el bosque con sus padres. Aslan se quedó allí mientras se curaban sus heridas. El padre del protagonista miraba a menudo al niño con recelo, pero no decía nada. Un día, Roel corrió hacia Aslan para regalarle una corona de flores. La niña le confesó que la había hecho con sus propias manos especialmente para él. El niño sonrió y dijo que la niña siempre le regalaba algo. Aslan se agachó para que el protagonista pudiera ponerle la corona. Aunque todo duró menos de un mes, fueron los días más tranquilos de la vida de Aslan, hasta el día en que salió la luna roja. Todo estaba en llamas y Aslan corrió a contárselo a sus padres. A partir de ese momento buscó a la protagonista, arriesgando todo lo que tenía, ya que existía la posibilidad de que siguiera viva. Ocultando su identidad y haciéndose pasar por un mercenario, Aslan se dirigió al campo de batalla lleno de olor a sangre, pero no pudo encontrar noticias de Roel y su familia. Cuando Aslan vio a la niña en el carruaje, se dio cuenta de que había estado viviendo horriblemente en el vizcondado todo este tiempo.
Se desmayó del susto y Aslan la llevó en brazos al otro carruaje. Por primera vez en 5 años, el hombre volvió a sentirse vivo. Aslan besó la mano de la protagonista que yacía inconsciente y le prometió que ahora la protegería. El tipo no puede permitirse perder a esta chica por segunda vez. Un criado llamó a la habitación de la protagonista y le dijo que tenían una visita que quería verla. Era el día en que debía conocer al profesor que el duque había elegido y hoy era el día de la primera lección. La protagonista estaba nerviosa y preocupada porque, si cometía un error, podría arruinar la reputación del duque. Roel solo sabía leer y escribir y todo lo demás lo aprendía por observación. Pero antes, la duquesa se había enterado por la muchacha de cómo había estudiado en casa del vizconde Lintea. La protagonista no podía decir que allí no le habían enseñado nada. La sirvienta pidió a Roel que no se preocupara y aseguró a la muchacha que sin duda llegaría a ser una alumna sobresaliente. La protagonista se dio cuenta de que debía esforzarse al máximo para no avergonzarse. El mayordomo presentó a la profesora para la niña. Era la condesa Cobelian. Roel saludó a su profesora y se presentó. Se sentaron frente a frente. Esta condesa es de las que dominan el mundo laico. Para debutar con éxito en la alta sociedad, se dice que hay que lucirse ante la condesa. La vizcondesa Lintea, para mostrarse bien ante la condesa, le enviaba constantemente cartas y regalos, pero sin respuesta. Cuando todos los regalos caros fueron devueltos, la vizcondesa se puso furiosa y, como resultado, toda su ira se desquitó con Roel. La condesa se dirigió a la niña y le preguntó si había aprendido bien la etiqueta. La protagonista respondió que sabía leer y escribir, pero que el resto lo había aprendido solo un poco observando a los demás. A la chica le preocupaba que la condesa se marchara sin más, a pesar de que el duque se esforzaba mucho. La chica se disculpó y prometió estudiar mucho. La condesa le dijo a Roel que repitiera después de ella. Lo primero que había que hacer era enderezar la espalda. Luego la mujer sugirió que había que sonreír ligeramente, pero bajar los ojos con indiferencia. La protagonista comenzó de nuevo a pedir perdón por adelantado, si de repente había cometido o cometería algún error. La condesa preguntó cómo iba a sobrevivir la chica en un mundo tan duro. La profesora explicó a la protagonista que ahora mismo parecía una gallina enferma que temblaba y estaba a punto de caerse si alguien la tocaba. La niña volvió a pedir perdón. Roel no entendía qué debía hacer para que la señora dejara de enfadarse con ella. Aún así, la etiqueta que la niña estaba aprendiendo con la simple observación no era suficiente. Roel volvió a disculparse si sus defectos eran un inconveniente. Prometió esforzarse mucho si le enseñaban y pidió que le dieran una oportunidad. La condesa se levantó, se acercó a la muchacha y le cogió las manos. Pidió a Roel que levantara la cabeza y confesó que, sin darse cuenta, había asustado a la niña. La condesa confesó que, ahora mismo, con su comportamiento, estaba imitando a la duquesa. Serena es muy estricta en muchas cosas y no le importa lo que digan los demás. La protagonista se relajó un poco y se rió mientras seguían hablando de cómo era la duquesa. La condesa le decía a la chica que debería aprender a ser igual de descarada. Roel se sorprendió, pues ni siquiera era etiqueta y conocimientos lo que había que aprender, sino descaro. La condesa le explicó que la etiqueta y los conocimientos debían basarse en la confianza en uno mismo. Explicó que si la muchacha no tenía confianza en sí misma, sus palabras y acciones serían como una flor sin fragancia, y en el mundo había bastante gente temible y peligrosa. La condesa dijo que en este ducado hay al menos 3 personas peligrosas y hay muchas otras que parecen buenas por fuera, pero son esencialmente malvadas por dentro. Y para no ser derrotadas, hay que hacerse más fuertes. Roel dijo que el duque, la duquesa y el joven señor Aslan son muy buenas personas, amables y de corazón blando. La chica confesó que no sabía cómo corresponder a su amabilidad. La condesa relató a la muchacha la romántica historia de amor del duque y la duquesa, y le contó las hazañas de Sirena en la academia femenina. Entonces sonó el reloj y llegó la hora de regresar. La profesora pidió a la protagonista que no se preocupara y le prometió que ahora iría directamente a la villa,
haría las maletas y volvería. La condesa le dijo a la protagonista que se preparara bien y que la próxima lección no sería tan ociosa como la de hoy. La chica hizo una reverencia y le dio las gracias por la lección. Prometió que se esforzaría y le pidió que cuidara de ella. La condesa le pidió que la llamara maestra a partir de ahora y la chica aceptó encantada. Sonrió amplia y sinceramente a la condesa. Mientras la maestra viajaba en el carruaje, reflexionaba sobre aquella muchacha y lo dulce que era. Cuando la condesa recibió la carta de Serena, se lo pensó durante mucho tiempo, porque aunque fuera una petición de una vieja amiga, las damas nobles de esa edad son bastante testarudas y orgullosas. Enseñar a una chica de 16 años es muy agotador. Corregir una etiqueta mal aprendida es mucho más difícil que enseñar una nueva, pero Roel demostró ser muy diferente. La condesa trató de entender cómo una doncella tan joven había conseguido entrar en el ducado de Jicarel y cómo. La condesa se dio cuenta de que la gente de este ducado no pertenecía a la categoría de gente corriente. Había muchas cosas que no estaban del todo claras. La maestra esperaba que su pupila no recibiera heridas mentales y estaba decidida a proteger a la muchacha. Y cuando la protagonista regresó a su dormitorio, recordó las palabras de la condesa pidiéndole que llamara a su maestra. La muchacha se alegró de que, al llegar al ducado, solo conociera a gente buena, al duque, a la duquesa e incluso a los criados. Todos a su alrededor eran notablemente buenos e incluso el joven señor Jicarel. Un mayordomo llamó a la habitación de Roel. Ella le permitió entrar. Denis le dijo que esta noche habría una cena en el anexo. Naturalmente, la protagonista también estaba invitada, pues se trataba de una cena familiar para darle la bienvenida. La chica estaba muy emocionada por tener una verdadera cena familiar. La vizcondesa, madre adoptiva de la protagonista, y su hijo tomaron té y hablaron de lo tranquilo que se estaba cuando esa rata de Roel no estaba a la vista. El niño pensaba, sin embargo, que aquello era algo inusual. Parecía extraño que el ducado hubiera ofrecido matrimonio a aquella moza. El ducado de Jicarel, también llamado Imperio del Norte, era sorprendente que enviaran una carta a su familia. La mujer dijo que las razones no eran importantes y que el hecho de que aceptaran a esta moza sin valor era enloquecedor. Complacida, se dejó de lado la excitación innecesaria. La vizcondesa consideró que lo único en lo que debían pensar era en la ayuda que podían obtener de su familiar. Luna Lintea es la sorprendente hermana pequeña de la vizcondesa, que nació en el seno de una familia noble, pero a la que le encantaba vagar por los bosques. Mamá Roel la odiaba desde pequeña porque todo el amor paterno iba para ella. Luna siempre decía tonterías sobre su deseo de conocer el gran mundo. La niña se alegró mucho cuando su hermana dejó una carta y se escapó de casa. Sin embargo, hace 5 años llegó a ella en un estado enfermizo y Luna sintió pena por ella. Aunque la vizcondesa no sentía ningún afecto por la niña, que era muy parecida a Luna, la hermana falleció tiempo después y dejó a la vizcondesa todos sus bienes. En el testamento también se pedía que se ocupara de Roel. La vizcondesa acudió al banco sin ninguna expectativa, pero la caja fuerte estaba llena de joyas y cuadros raros y caros. Así, la protagonista fue adoptada, aunque al principio solo querían echarla. Riqueza que dejó Luna, poco a poco terminó y luego el matrimonio con el duque de Jicarel, que no es inferior a la familia imperial. La mujer lo consideraba una gran fortuna y el pago por haber cuidado y alimentado a la niña. El hijo de la vizcondesa dijo que si tomaban prestada la fuerza de la familia Jicarel, podrían avanzar fácilmente. La mujer dijo que había dado instrucciones a la niña antes de marcharse, así que la obedecería bien y les enviaría más dinero del ducado. Llegó la hora de la cena. La protagonista estaba siendo atendida por los criados. Le cepillaban el pelo y le elegían la ropa. Aquel vestido azul le sentaba muy bien a Roel, pero seguía sintiéndose incómoda llevando ropa tan lujosa. La puerta del dormitorio de la protagonista se abrió y le anunciaron que un joven caballero había venido a buscarla. La muchacha giró la cabeza y vio a Aslan de pie en el umbral de la puerta. Le dijo que era necesaria una cena para dar la bienvenida a Roel a la familia.
Aslan quiso acompañar a la protagonista y le pidió permiso para hacerlo. Le tendió la mano a la chica y ella se la correspondió. Se cogieron de la mano y se dirigieron a la sala del banquete. Cuando Roel llegó, quedó gratamente sorprendida por lo que vio a su alrededor. El duque y la duquesa, vestidos con elegantes trajes, ya estaban saludando a los niños. El duque le decía a la protagonista que se acercara y la duquesa halagaba el vestido de la niña. A la protagonista le ofrecieron una silla para sentarse, pero Aslan movió otra silla y le pidió que se sentara a su lado. Hubo miradas tensas entre el duque y su hijo. La duquesa decidió apaciguar un poco la situación y le dijo a Roel que tomara asiento a su lado. En la mesa había una silla vacía destinada al chico más joven. La protagonista se dio cuenta ahora de que ese chico no era un criado, sino el hijo menor de la familia Jicarel. La duquesa le pidió a su hijo Jorge que saludara a Lady Roel. La protagonista fue presentada al hijo menor de George de Jicarel. La muchacha saludó al chico alegremente, pero su mirada era feroz y feroz. Georgie giró la cabeza hacia un lado y dijo que no deseaba cenar con él. Aslan se volvió hacia su hermano menor y le preguntó qué eran esas payasadas. Los hermanos se miraron atentamente. Georgie había sido poco respetuoso con Roel y Aslan le contestó claramente que no debía llamarse así y punto. El protagonista observó lo que ocurría y se dio cuenta de que había que detenerlos. Aslan dijo que Roel era su futura esposa. La duquesa le dijo a su hijo menor que si no quería quedarse sin cenar, debía sentarse a la mesa cuanto antes. Delante de la protagonista había una gran cantidad de platos variados, que engulló alegremente. Aslan observó atentamente a la chica y sonrió levemente. La chica le parecía increíblemente guapa. El duque se volvió hacia la protagonista y le preguntó cómo le había ido la primera lección con la condesa. La chica sonrió feliz y dijo que lo había disfrutado mucho y le dio las gracias al duque. Serena sonrió y dijo que la chica también le había tomado cariño a la condesa. La familia Milo charlaba alrededor de la mesa, todos sonrientes y felices. Roel observó a su nueva familia y se dio cuenta de que así, cenando juntos, a esta gente del ducado le gustaba comer apretada. Ahora que se había convertido en protagonista, estaba claro por qué el primer día la duquesa estaba preocupada por cuánto comía la niña. Roel conjeturó que la cocinera de aquí también debía de ser una persona bastante dura para trabajar en el ducado. Roel depositó los cubiertos sobre la mesa, agradeciendo a su familia la cena. El duque preguntó sorprendido si la muchacha ya estaba llena. La respuesta fue afirmativa, pero el hombre pensó que solo había comido un poco. Aslan miró a su futura esposa y le preguntó si siempre comía tan poco. La muchacha respondió que estaba acostumbrada a comer poco. Pensó en que cuando vivía en el vizcondado, a menudo tenía que pasar hambre. La duquesa miró a su familia y les pidió que no obligaran a Roel a comer en exceso por si acaso, y les contó que el primer día la chica tuvo una indigestión por comer en exceso. Sin embargo, ahora comía bastante bien. Aslan le dijo a la protagonista que después de cenar podría ir a dar un paseo y todo se digeriría bien. La niña cogió los cubiertos y dijo que comería un poco más. La familia miraba feliz a Roel. A la protagonista le empezaron a ofrecer una gran variedad de platos y le dijeron que algunos de ellos estaban hechos especialmente por encargo. Al ver la mirada de enfado de Georgie, el papel le tendió un pato asado para que lo mirara. El chico apartó la mirada y le dijo a la chica que se lo comiera a ella. El protagonista sonrió cariñosamente y sugirió a Dalia que comieran juntos, tras lo cual el chico cortó un trozo del pato. A la duquesa se le llenaron los ojos de lágrimas y no entendía cómo un niño así, que parecía un ángel, había entrado en su casa. Al duque también le pareció muy simpática la situación y dijo que si él fuera Roel, ya le habría tirado el trozo de pato a la cara. En su estudio, el duque estaba leyendo una carta de la madre adoptiva de Roel. En la carta, la mujer se dirigía a su hija y decía que hacía aproximadamente una semana que no estaba en el ducado. Decía que la madre estaba decepcionada porque no había tenido noticias de su hija. La vizcondesa contaba en la carta que, debido al matrimonio, había tenido que ocuparse de muchas cosas, por lo que la situación de la familia se había deteriorado.
En la carta, la mujer culpaba a la muchacha de haber olvidado a la familia que había dejado. También mencionaba una petición para que no olvidara las palabras que se dijeron antes de partir. Denis, el mayordomo, le dijo al duque que había ordenado que indagaran al respecto y resultó que la muchacha había sido maltratada en el vizcondado. El duque reflexionó sobre Roel y recordó una conversación con su esposa, quien le dijo que estaba preocupada por la cantidad de comida que consumía Roel, pero había algo aún más grave. Cuando la duquesa salió a escuchar a las criadas que habían bañado a la niña, estas dijeron que había numerosos moratones en el cuerpo de Roel. Según el informe del médico, no había heridas graves, pero había recibido pocos ingredientes beneficiosos y parecía haber sido maltratada durante mucho tiempo. El duque también recordó las lágrimas de la muchacha cuando llegó por primera vez a su despacho y le suplicó que no la enviara de vuelta. El mayordomo miró atentamente al duque y le preguntó qué harían a continuación. El hombre apretó con rabia la carta y dijo que lo primero que había que hacer era recabar la opinión del prometido de la chica y le dijo que llamara a Aslan. Cuando el prometido de la protagonista acudió al estudio de su padre, se enteró de que había llegado una carta del vizcondado de Lintea. El duque dejó que su hijo leyera la carta. El muchacho se la arrebató furiosamente de las manos. El padre miró atentamente a Aslan y pensó que era un tipo muy extraño. Normalmente, si lo llamabas, ni siquiera acudía. Cuando se trataba de Roel, acudía de inmediato. El chico escrutó la carta con atención. El duque le preguntó a su hijo si sabía cómo trataban a la niña en casa y que sufría malos tratos físicos. La respuesta de Aslan fue afirmativa, tal y como pretendía su padre. El muchacho estaba a punto de marcharse, pero el padre le preguntó si su deseo de casarse con el papel estaba motivado por la compasión. El muchacho se detuvo y respondió que había recibido una petición del padre de Lady Rowell. El vizconde de Lintea había muerto hacía muchos años. El duque no creía que fuera una petición suya. Solo había especulaciones sobre cómo habían tratado a la niña en casa, pero el hecho de que no fueran los padres biológicos era sorprendente. Sí, y Aslan no era de los que se arrodillaban ante alguien para cumplir la petición de alguien. El duque se preguntó cuánto tiempo hacía que su hijo conocía a la niña y qué había pasado entonces. Le preguntó a Aslan quién era el padre biológico de Roel. Su hijo respondió en silencio, y su padre tuvo que gritar para obtener algún tipo de respuesta. Aslan le pidió a su padre que no tocara a la familia que había criado a Roel. Dijo que se encargaría de ellos personalmente con sus propias manos. El duque también le dijo a su hijo que un mensajero de la familia imperial había visitado la mansión esta mañana. El emperador había invitado a Aslan y a Roel a un banquete. El duque miró a su hijo y le recordó sus propias palabras de que él podía encargarse de todo por sí mismo. El hombre pidió a su hijo que se lo demostrara. Aslan parecía dispuesto a todo. El protagonista estaba teniendo una lección con la condesa, que le dijo que había llegado un enviado del Palacio Imperial. Se supo que Roel estaba invitado a un banquete en el Palacio Imperial dentro de 2 semanas. Era la primera vez que la muchacha oía hablar de esto y se asustó bastante. La condesa le explicó que no había nada sorprendente en ello, pues era la novia del joven Lord Hicarel. En un día normal, el joven Lord habría declinado la invitación, pero como había venido el mensajero personal del emperador, no podía negarse. Roel se horrorizó ante la mera noticia de que era una novia y parecía que la familia imperial estaba muy interesada en la muchacha. El maestro le dijo a la protagonista que, en cualquier caso, debía estar preparada. Resultó que la chica nunca había estudiado baile social, etiqueta en un banquete. A Roel le parecía que si esto seguía así, el nombre de la familia del ducado quedaría deshonrado, pero no sabía qué hacer. La maestra le puso cariñosamente una mano en el hombro y le dijo que no se preocupara. La condesa le dijo que a partir de hoy comenzarían un entrenamiento especial. El emperador Vincenzo estaba sentado en su palacio de Calios. Hablaba con el príncipe heredero, que le comentaba que el emperador había enviado una carta al ducado de Hicarel. Vincenzo estaba seguro de que, aunque había enviado una carta, era obvio que podría producirse una negativa. El príncipe se levantó y preguntó al emperador por qué era tan misericordioso con la familia Hicarel,
pues aunque se trata de una familia ducal, parece que se toman las órdenes del emperador demasiado a la ligera. El emperador respondió a Nicolás que lo entendería con el tiempo. Vincenzo desaprobó en su día el ducado de Jicarel, al igual que Nicolás, pero hay razones por las que el Palacio Imperial ha trazado el ducado en paz. El misterio de Jicarel, guardado durante cientos de años. Cuando el emperador se enteró de esto por el emperador anterior, se quedó muy sorprendido. No era la familia imperial mostrando piedad en absoluto, y un día el emperador se lo contaría a Nicolás. El emperador preguntó al príncipe heredero si no sentía curiosidad por saber quién era la novia del joven señor Jicarel. Nicolás dijo que se rumoreaba que era la dama del vizcondado de Lintea. El joven señor Jicarel, una vez alcanzada la mayoría de edad, había desechado toda conversación sobre el matrimonio, pero un día empezaron a circular extraños rumores. Las habladurías las inició la propia vizcondesa Lintea, que se jactaba en voz alta de estar emparentada con la familia del ducado de Jicarel. Nicolás pensó en ello y se dio cuenta de que nunca había oído hablar de esa familia Lintea. El príncipe heredero reflexionó que realmente debía de haber algo especial en esta dama. El emperador dijo que cuando se conocieran, todo se aclararía. El protagonista caminó por la mansión y suspiró pesadamente. Ayer, hasta bien entrada la noche, la condesa tuvo una sesión especial de entrenamiento. Era una lección sobre cómo deben moverse los nobles, una lección sobre cómo deben ser los modales. El profesor dijo que si uno estudiaba esto, no tendría que preocuparse mucho. La protagonista había aprendido casi todo lo básico, pero aún le faltaban conocimientos sobre los nobles de la capital. La chica sintió que necesitaba estudiar aún más antes de la clase de la tarde. Roel fue a la biblioteca y buscó un libro sobre las familias nobles del imperio de Kalios. La chica no vio que el pequeño George estaba merodeando cerca, diciéndole a la protagonista que ahora ella también estaba merodeando y leyendo los libros de su hermano. El niño miró enfadado a Roel y le gritó que dejara de comportarse con tanto descaro, y le dijo que su hermano lo estaba pasando mal por su culpa. Roel se horrorizó al oír que ella era la causante de algún problema. La protagonista recordó que cuando Aslan le había dado la noticia de la invitación al banquete imperial, se había mostrado bastante preocupado. La muchacha admitió que no sabía nada y se disculpó. Dalia siguió gritando y dijo que daba igual, y le dijo a la chica que volviera rápido a su casa. Roel se sintió fatal y solo pudo guardar silencio como respuesta. El chico salió corriendo y cogió una pila de libros que había sobre la mesa. En ese momento, la protagonista se acercó corriendo y cubrió a Georgie con ella. Miró a la niña con rabia y le preguntó qué estaba haciendo. Roel miró cariñosamente al niño y le dijo que qué bien que no se hubiera hecho daño. Georgie no podía creer que ahora esta tonta inexperta se pusiera debajo de los libros por él. Se enfadó porque no creía que fuera tan débil como para hacerse daño por unos libros. El protagonista seguía preocupado por si el chico se había hecho daño y se arrastró más cerca de él, pero este apartó a la chica y salió corriendo. Roel pensó en ello y se dio cuenta de que esa reacción era bastante normal. La protagonista estaba acostumbrada a recibir odio en el vizcondado y viniendo aquí, solo estaba acostumbrada a cosas buenas. Las cavilaciones de la muchacha fueron interrumpidas por Aslan, que entró en la biblioteca. Roel no esperaba ver ahora a su prometido y se disculpó por haber montado un lío. Aslan echó una mano a la protagonista y le preguntó si se había golpeado en algún sitio. La chica contestó que estaba bien y que ahora limpiaría todos los libros caídos. El chico ordenó dejarlo todo como estaba, pues ya había un mayordomo cerca dispuesto a limpiarlo todo. Aslan se puso la mano en el corazón y mirando a la chica a los ojos le dijo que hoy era un día muy bonito y le propuso ir a dar un paseo. Roel sonrió y aceptó encantada. El tiempo era realmente hermoso. Era la primera vez que la protagonista estaba en el lugar al que Aslan la había traído. Sentía una increíble curiosidad por saber a dónde iban. El chico abrió una puerta baja de madera y los protagonistas entraron por un sendero que estaba situado detrás del castillo ducal. Continuaron el camino y llegaron directamente al lago, que tenía un inusual color púrpura. Roel
Sin ocultar su asombro, se acercó corriendo al lago y preguntó cómo podía tener ese color. Aslan narró que la razón por la que el lago era morado era por las plantas submarinas del fondo. Aslan se quitó la camisa. Claramente iba a nadar en el lago. Roel, al ver el cuerpo de su futuro prometido, se sonrojó. El chico dijo que volvería pronto, y la chica se quedó esperándole en la orilla. La protagonista le gritó al joven caballero una pregunta sobre lo que iba a hacer. Aslan dijo que se preguntaba cómo eran las plantas en el agua y que él podría enseñárselo ahora. Roel gritó que no le interesaba en absoluto, ante lo cual el chico se dio la vuelta y se puso la camisa. La protagonista miró detenidamente el lago y se dio cuenta de que, aunque no podía ser así, tenía la sensación de haber estado aquí antes. La chica decidió preguntar a Aslan si este lago tenía nombre. El joven caballero le contestó que tenía nombre, pero que ahora necesitaba uno nuevo y le ofreció a la protagonista que se le ocurriera uno. La niña se quedó muy sorprendida, pues ni siquiera era la dueña de este lago. Aslan dijo que no era cierto que ella fuera la dueña. Roel miró desconcertado al joven amo y le preguntó si iba a regalarle el lago. Aslan respondió que no quería decir eso. La muchacha se rió y dijo que tenía bromas divertidas. No era mentira ni broma, porque la dueña de este lago es efectivamente Roel. Quizás no ahora mismo, pero dentro de unos años lo será. Aslan vio unos ojos brillantes entre los arbustos y se dio cuenta de que el monstruo había conseguido llegar hasta aquí. Cubrió a la niña con la mano y se preparó para desenvainar la espada. Roel se sobresaltó. De repente, un pequeño animal de color claro salió corriendo de entre los arbustos. Saltó a los brazos de la niña y empezó a lamerla. Aslan dijo que era mejor dejar marchar al animal porque podía ser peligroso. La protagonista no entendía cómo podía ser peligroso porque era muy pequeño y mono. Era un perro pequeño que miraba con maldad a Aslan y le gruñía. Roel encontró una herida en el cuerpo de este cachorro y supuso que se había hecho daño y había caído detrás de su mamá. La niña se dirigió a Aslan y le preguntó si podía llevarse a este animal al castillo y tratarlo. Los ojos de la protagonista estaban llenos de esperanza. Aslan asintió positivamente como respuesta. El animal fue llevado al castillo, donde fue examinado por un médico que le dijo que parecía haberse golpeado con algo afilado y que, afortunadamente, la herida no era profunda. La niña abrazó fuertemente al cachorro y pensó que debía de estar sufriendo mucho. La puerta de la consulta del médico se abrió de golpe y entraron el duque y la duquesa, armas en mano. Les sorprendió ver allí a Lady Roel. El duque y su esposa escondieron sus espadas a la espalda. Miraron atentamente al animal y no entendían qué estaba pasando allí. No era un simple perro o un cachorro, sino un monstruo especial en la cima de la cadena alimenticia. La inteligencia y el poder mágico de esta criatura es de alto nivel. Se parece a un lobo y puede ser del tamaño de un gran carruaje. Lo más probable es que haya adoptado la forma de un cachorro con la ayuda de la magia. Por lo general, estas criaturas rara vez salen de la parte central del bosque Carmouche y son monstruos orgullosos de carácter noble, difíciles de controlar por la familia Jicarel. El duque y la duquesa se quedaron estupefactos al ver a este monstruo lamer a Lady Roel. Los padres exigieron una explicación a Aslan sobre lo sucedido. La protagonista salió en defensa del joven señor y dijo que él no era culpable de nada y que ella misma quiso traerlo aquí. Al fin y al cabo, la criatura aún es pequeña. Se hizo daño y se defendió de su madre. Aslan les dijo a sus padres que estaría bien, supongo. La criatura pareció reconocer a su amo. La duquesa miró a su hijo y se dio cuenta de que, a juzgar por el carácter de este muchacho, aunque preguntara algo, no obtendría una buena respuesta. No estaba claro si dejar las cosas como estaban, pero no parecía que aquella criatura fuera a hacer daño a Roel. Aunque era una bestia feroz, no cazaba humanos. Los acontecimientos se desarrollaron de tal manera que pronto la protagonista tendrá que conocer el secreto de la familia Jicarel. La protagonista bautizó a su pequeño monstruo con el nombre de Van. Ahora podían caminar juntos, y la niña se alegró de que la herida del cuerpo del animal se hubiera curado, aunque era bastante grave.
Ahora este lobito estaba tan sano y lleno de vigor que sorprendió incluso al médico. Roel lo llevó al bosque para traerlo de vuelta, pero no se quería marchar. El protagonista le dijo a la criatura que ya era hora de que se fuera a casa. No importaba cuántas veces lo intentaran, Van no se separaba de la niña, así que finalmente tuvieron que llevarlo de vuelta al castillo. Cuando el hombre lobo regresó a la mansión, observó el entrenamiento de la duquesa Idalia desde el balcón. La duquesa le gritaba a su hijo menor que se levantara y siguiera entrenando porque él mismo decía que quería cazar más rápido y no se le daban bien esas habilidades. Mamá quería que su hijo se diera cuenta de su debilidad. Serena le explicó a Dalia que si vas a cazar, no puedes quedarte sin hacer nada. La duquesa no sabía si Sir Kaplan perdonaba a Georgie sus mediocres esfuerzos, pero le dijo a su hijo que mientras ella estuviera a cargo de su entrenamiento, no habría misericordia. Al final, el chico simplemente huyó de la duquesa. Serena buscó a su hijo y se dio cuenta de que probablemente se trataba de la edad de transición. La duquesa también se dio cuenta de que Lady Rowell la observaba. Georgie se sentó no lejos de la mansión, en el jardín, en los escalones, y sufrió, pensando que su madre no sabía nada, pues en un principio había querido pedirle a su hermano que lo llevara a cazar. Pero su hermano ni siquiera entrenaba esgrima con él ahora. Georgie pensó en el hecho de que durante las comidas su hermano mayor siempre se ponía del lado de aquella chica y culpaba a Rowell de todo. Pensó que la chica había llegado de repente a su casa y estaba compitiendo por ser la esposa de su hermano más duro del mundo. Georgie no podía perdonar esto. El chico oyó los pasos de alguien y giró la cabeza para ver que Rowell venía hacia él con su monstruito en brazos. Georgie, en un tono ronco, le pidió a la protagonista que se pusiera detrás de él, enfadado porque era ella quien le había descubierto en ese estado. La protagonista le decía a Georgie que Van corriendo de un lado a otro era la razón por la que ella corría tras él y ahora le temblaban las piernas. La niña tomó asiento junto al hermanito de Aslan. El chico llamó débil a la protagonista y se preguntó si le temblaban las piernas debido a las habituales carreras por la mansión. La chica admitió que estaba completamente débil, jadeando de inmediato y con las piernas temblorosas. Rowell empezó a admirar a Georgie y le dijo lo increíble que era, que a tan corta edad caminara tranquilamente y blandiera una espada tan pesada y todos los días, sin descanso, para hacer batallas. La protagonista dijo que no duraría ni un día y se rindió. El chico se preguntó si Rowell realmente pensaba así. El protagonista volvió a repetir lo duro que era. Georgie miró a la chica y no entendió si era estúpida o si no sabía enfadarse. Era tan pequeña y delgada como un ratón. El chico recordó que aquella chica tan débil se había puesto debajo de los libros para protegerle y se dio cuenta de que era la idea más estúpida del mundo. Georgie se levantó y se disculpó por haber sido grosera con Rowell. Tras decir eso, salió corriendo inmediatamente. Por la mañana temprano, una criada entró en el dormitorio de la protagonista, le deseó buenos días, le ofreció desayunar y empezó a prepararse. De hecho, la muchacha no durmió nada, porque estaba preocupada por el banquete. El entrenamiento de la condesa no iba a ser en vano. Rowell se preguntaba si sería capaz de desenvolverse y actuar bien en el banquete. Los criados habían vestido a la muchacha y estaba lista. Un joven caballero entró en la habitación y le dijo a Rowell que había venido a escoltarla. La protagonista se alegró mucho de verle y le deseó buenos días. Los criados llenaron el carruaje con diversas cosas y la duquesa pidió a la muchacha que tuviera cuidado en el camino. Rowell le prometió que todo iría bien y que volvería pronto. El duque y su esposa pensaron en salir a dar un pequeño paseo. Subieron a la niña al carruaje, llamaron a Aslan y le dijeron que saliera rápidamente. El hijo se dio cuenta de que sus padres actuaban de forma muy sospechosa. Cuando el carruaje abandonó la finca, la duquesa dijo que, en ese caso, ellos también debían salir sin hacer ruido. La otra parte de la familia, junto con Georgie, subió al carruaje. Serena se alegró de poder sentir por fin el aire de la capital por primera vez en mucho tiempo. La duquesa pensó que, de todos modos, era demasiado enviar a los niños pequeños solos, así que los adultos debían seguirlos.
Aslan observó cómo Roel escudriñaba todo a su alrededor en el camino. Se volvió hacia la niña y le preguntó si el bosque le daba miedo. La protagonista admitió que, para ser sincera, estaba un poco asustada. Aslan tranquilizó a su futura esposa y le pidió que no se preocupara tanto, porque pasara lo que pasara, él la protegería. Roel sonrió y creyó al chico que estaba sentado a su lado. Había una tela tendida a su lado, de debajo de la cual Van saltó de repente y empezó a lamer a su ama. Nadie sabía ni esperaba que estuviera aquí. El protagonista le preguntó cuándo había tenido tiempo de esconderse aquí y se dio cuenta de que parecía haberles seguido en secreto. Aslan respondió que no había nada más que hacer y que tendrían que llevárselo con ellos. Roel agradeció al joven señor su amabilidad. La primera vez que el protagonista había viajado en carruaje hasta el castillo ducal había sido aterrador y todo le había parecido sombrío. Ahora todo era diferente. Quizá gracias a que la muchacha iba junto al joven caballero, alrededor estaba tranquila y hermosa. Parecía que nada malo podía ocurrir. En el vizcondado de Lintea se enteraron de que Lady Royal estaría presente con el joven señor Hicarel en el banquete imperial. La madre adoptiva de la protagonista se enfadó y llamó rata a la niña. Hacía ya un mes que la vizcondesa no enviaba una carta a Roel. Al principio pensó que podría haber habido algún error, así que la envió por segunda vez, pero no hubo respuesta. La mujer se enfadó y no entendía cómo aquella muchacha se atrevía a fingir que no se había dado cuenta de su carta. La sirvienta dijo también que ya se habían acumulado muchas deudas. La vizcondesa, como último recurso, iba a ir al ducado en persona. Pensó que era lo mejor y le dijo que se preparara para asistir al banquete imperial. Mamá Roel sonrió con malicia y dijo que no había educado bien a su hija adoptiva y decidió que tenía que conocerla en persona y darle una lección. Hubo una auténtica celebración en la capital. La protagonista no había estado allí desde hacía mucho tiempo y debido al banquete imperial, toda la ciudad parecía estar preparándose para la fiesta. Aslan hizo un gesto a la niña para que bajara a mirar a su alrededor, viendo su mirada embelesada. El carruaje se detuvo y Aslan amablemente le dio la mano a la protagonista y la ayudó a bajar. Los criados dijeron que volverían a la hora indicada y la joven pareja partió hacia la ciudad. La calle estaba muy concurrida. La gente a su alrededor ya murmuraba que aquel carruaje pertenecía sin duda a la familia Hicarel, porque había un dibujo de su escudo de armas. La gente discutía por qué habían venido aquí y quién estaba al lado del joven maestro. Era literalmente imposible esconderse de la gente. Aslan cubrió a la muchacha con su capa y sugirió desviarse a una calle menos transitada. La protagonista suspiró pesadamente y dijo que solo estaba un poco asustada, porque las miradas de toda la gente se dirigían hacia ellos. Estaba claro que Roel no estaba acostumbrada a esto y se disculpó ante Aslan. Este se quedó callado al principio como respuesta, pero después de pensarlo un poco, le dijo que no necesitaba disculparse con él y que no necesitaba disculparse con nadie en el futuro. Aslan le dijo a su futura esposa que si alguien la obligaba a disculparse, solo valía que se lo contara a él, y él arreglaría todos los asuntos. El chico cogió cariñosamente la mano del protagonista y continuaron su paseo. Aslan preguntó a la muchacha hasta cuándo le llamaría señorito, pues eran novios. Roel llamó al muchacho por su nombre y este sonrió a su vez. La joven pareja dobló por una calle lateral donde se encontraba la peluquería y perfumería favorita de la vizcondesa. Hasta hacía unos meses, ella había arrastrado al protagonista durante todo el día para que cumpliera la función de portero. La protagonista recordaba que, antes de marcharse, su madre adoptiva le había dado instrucciones a la chica y pensaba con seguridad que llegaría alguna carta de ella. La chica se extrañó mucho de que aún no hubiera ningún contacto de la vizcondesa y esperaba que no se cruzaran en algún lugar. La protagonista se detuvo y miró el hermoso abanico que yacía sobre la vitrina. Aslan se dio cuenta de que a la chica le gustaba, pero intentó con todas sus miradas demostrar que no era así. La chica se alegró de que el joven caballero fuera diferente de la duquesa.
pues si se hubiera negado, la señora habría comprado el abanico de todos modos. Roel se detuvo en una tienda que no había visto nunca. Era una tienda de magia. Aslan preguntó sorprendido a la niña si podía ver aquella inscripción. La protagonista volvió a mirar atentamente el letrero, que le pareció bastante corriente, y dijo que sí podía ver lo que allí estaba escrito. Aslan se ofreció a entrar. A la niña le pareció que estaba cerrado, pero consiguió abrir la puerta. Van, que estaba sentado en sus brazos, pinchó a la protagonista. Aslan prometió que todo iría bien. En una mesa cercana estaba sentado un anciano de pelo y barba grises, que miraba algo con una lupa. El anciano se fijó las gafas en la cara y preguntó a la joven pareja si habían venido a comprar un collar. La protagonista miró desconcertada al anciano y no entendió de qué collar hablaban. Sin embargo, Roel estaba muy interesada en echar un vistazo. El anciano les mostró varios collares y les dijo que eligieran. La chica se dio cuenta de que estos collares eran muy diferentes de los de otras joyerías. En ellos había piedras preciosas que la protagonista nunca había visto hasta ahora. De repente, todo a su alrededor estalló y brilló con una luz blanca. Roel se asustó, pero Aslan estaba a su lado y la estrechó contra él. La niña prometió que lo compensaría todo. El anciano miró a Roel con ojos muy sorprendidos y le preguntó de dónde había salido. El tendero miró a su alrededor y dijo que primero había que ordenar el lugar. El anciano cogió un lápiz y dibujó un círculo. Luego cogió un enorme bastón de madera con una piedra redonda encima. En un solo movimiento, todo volvió a su sitio. El protagonista se dio cuenta de que aquel hombre era un mago. Se desconocía exactamente cuándo y cómo se originó la magia, pero según la historia del imperio, la magia se enviaba como un regalo para la gente. Era extremadamente raro que nacieran personas con talento para la magia. Era realmente una rareza. Como se necesitaba una gran cantidad de dinero para estudiar magia, era difícil encontrar magos que no fueran nobles. La protagonista miraba con la boca abierta y decía lo asombroso que era. El anciano se sorprendió de que fuera la primera vez que la chica veía magos. Estaba muy sorprendido e incluso se dio palmaditas en la cara con las manos para asegurarse de que estaba despierto. Extendió un dedo hacia la frente de la niña y le preguntó si le importaba que midiera su poder mágico. Aslan cubrió la mano de Roel con la suya y dijo que no. Miró con sus fieros ojos rojos al anciano, que le pidió saber al menos el nombre de la chica. El tipo contestó que sería educado si el mago daba su nombre primero. El anciano respondió que se llamaba Roman Attiros. Probablemente no había una sola familia en el imperio que no conociera el condado de Attiros y que era la familia propietaria de las principales empresas comerciales. El mago levantó la mano y afirmó que ahora mismo no tenía ninguna relación con la familia del conde y que estaba ansioso por saber el nombre de la chica que tenía delante. El protagonista respondió que se llamaba Roel Lintea. El anciano adivinó que, en ese caso, era Aslan de Hikarel, quien estaba de pie junto a la muchacha. Un hombre vestido con una túnica entró en la habitación y llamó a Roman. El mago dijo que el tiempo había pasado muy deprisa y sugirió que la muchacha volviera a hablar mañana. Roman golpeó el suelo con su bastón, en el que apareció un círculo mágico. Todo el espacio alrededor se inundó de luz blanca y la tienda desapareció, y Roel y Aslan se quedaron de pie en la calle. El chico se ofreció a volver al carruaje. La protagonista viajaba en el carruaje y Aslan pudo ver su mirada preocupada. Le preguntó a la chica cómo se sentía. Roel sonrió feliz y dijo que estaba bien. Le preguntó a Aslan si había conocido a algún mago antes. El chico respondió que había visto magos antes, pero que eran muy diferentes del hombre que habían conocido hoy. La rueda del carruaje chocó contra una roca y el brusco movimiento hizo caer a Roel al suelo, dejando caer a Van al suelo. La muchacha fue sujetada fuertemente por Aslan. Los rostros y los ojos de los héroes estaban muy cerca el uno del otro. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Van saltaba sobre Roel y llamaba la atención. A Aslan no le gustaba el comportamiento del animalito.
Los sirvientes llamaron al carruaje y anunciaron al joven señor que habían llegado. Muchos sirvientes ya se habían reunido alrededor. Aslan ayudó a la niña a bajar del carruaje y dio la bienvenida a Roel a la residencia ducal. Aslan miró a la protagonista y le dijo que debía estar muy cansada por el largo viaje y le recomendó descansar hoy. También prometió enseñarle mañana toda la mansión. La protagonista, sin darse cuenta, dio muestras de cansancio. Aceptó ir a descansar y los criados prometieron amablemente acompañar a la dama a su habitación. Roel yacía en la oscura habitación. Ante sus ojos se alzaba el momento en que sus rostros y el de Aslan estaban muy juntos. La muchacha reflexionó sobre el hecho de que hoy habían pasado muchas cosas y mañana ya era un banquete. La protagonista se dio cuenta de que tenía que esforzarse al máximo. Roman, a cuya tienda acudieron hoy los protagonistas, reflexionó sobre el hecho de que aquella niña acababa de tocar la piedra mágica y el poder había explotado. Se dio cuenta de que si la niña no tuviera el poder mágico en su cuerpo, esto no habría ocurrido. El mago creía que la propia niña era una piedra mágica andante. Había viajado por todas partes estudiando la magia, pero nunca había observado un fenómeno semejante. Para usar la magia, uno debe necesariamente tener una piedra mágica. Los magos llevaban mucho tiempo investigando a fondo, pero aún no podían entender cómo se creaban las piedras mágicas ni el principio que subyace al poder mágico. Los magos sabían que las piedras mágicas que se extraían en las minas pertenecían a la familia Jicarel. Roman había escrito varias veces solicitando permiso para echar un vistazo a una de las minas, pero el ducado nunca se lo había concedido. El mago siguió cavilando sobre el joven señor de Jicarel y la muchacha con un inmenso poder mágico. El aprendiz recordó a Roman que mañana debía asistir al banquete imperial. Aunque Roman odia la cultura noble, incluidos los banquetes, iba a asistir de todos modos. El aprendiz preguntó si el mago iba a estar allí en nombre del condado de Atiros. El anciano se rascó la barba y dijo que estaría allí como mago jefe del imperio. El aprendiz de mago quedó muy sorprendido por el comportamiento de su mentor. Por la mañana, la protagonista se despertó con la mano lamida por Van. Roel estaba muy preocupada por su amiguito, porque estaba muy asustado después de ir a esa tienda de magia. Incluso después de llegar a la mansión, seguía sin poder relajarse. Roel se sintió increíblemente aliviado de que Van estuviera bien. Al girar la cabeza, vio una enorme montaña de regalos. La criada entró en el dormitorio en ese momento, deseó buenos días y trajo una hora para la señora. La protagonista preguntó a la criada qué eran las cajas. Linda respondió que eran todos regalos dirigidos a ella. Roel se quedó estupefacta. Tras examinar las cajas, dedujo que se trataba de un error, ya que ni siquiera ponía de quién eran. La muchacha pidió que le devolvieran los regalos, pero los criados insistieron en que todas esas cosas iban dirigidas a Lady Roel. La protagonista intentó comprender cómo era así, y Linda ofreció a la niña abrirlos. Entre los regalos, la protagonista vio las cosas a las que había echado el ojo cuando ella y Aslan paseaban por la capital. El criado tiró de la niña por el hombro y le dijo que los regalos podrían examinarse por la noche, y que ahora era el momento de empezar a preparar el banquete. Linda le dijo a la protagonista que si empezaban ahora, seguro que no llegarían tarde. Tenían que elegir el vestido que Roel llevaría al banquete, escoger joyas y zapatos y maquillarse. Los criados se frotaron las palmas de las manos y dijeron que ya era hora de empezar con los preparativos activos. A la protagonista le dieron diferentes looks para que se probara y le aplicaron maquillaje natural. Le ofrecieron lo que parecían collares para que eligiera entre los que le había regalado la duquesa. Roel se dio cuenta de lo difícil que era vestirse. Se terminaron todos los preparativos y se montó la imagen de Lady Roel. El protagonista miró por la ventana y vio que el sol ya se estaba poniendo. Llamaron a la niña y le dijeron que era hora de bajar. Aún así, una pregunta preocupaba mucho a la protagonista. Le preocupaba que su madre adoptiva, la vizcondesa Lintea, pudiera aparecer en el banquete. Al bajar los escalones, la muchacha vio a Aslan.
Su mirada estaba literalmente clavada en el chico. Aslan le preguntó a la chica por qué le miraba así. Roel le contestó sin rodeos que era muy guapo. El chico se avergonzó y se rió. Dio las gracias al protagonista por el cumplido. Aslan cogió suavemente la mano de Roel y le dijo que estaba aún más guapa. Había una hermosa relación entre esta joven pareja. La vizcondesa Lintea, sin embargo, llegó al palacio imperial. Caminó entre la multitud y notó cómo la gente la miraba por encima del hombro. La mujer pensó en el hecho de que ahora pertenecía a una clase diferente a la de estos maniquíes que solo tenían rango. La vizcondesa pensó que ahora tenía un monedero del que manaba dinero y que ahora podía estar codo con nobles de alto rango que tenían poder y riqueza. La madre adoptiva del protagonista no vino sola, sino con su hijo. Le decía al chico que tenían que encontrar a Roel ya. El hijo señaló con el dedo a alguna parte y pidió mirar. Unas enormes puertas doradas se abrieron. A los lados había caballeros e hicieron una reverencia. Entraron el joven señor Hicarel y su prometida Lady Roel. La vizcondesa se fijó en el escudo de armas. Era exactamente el de la familia Hicarel. La mujer no podía creer que aquel tipo tan apuesto fuera el joven señor Hicarel, pues le habían dicho que estaba desfigurado y tullido. A la vizcondesa le costaba creerlo, y se dio cuenta de que si realmente era él, Roel debía estar cerca. De la sombra de Aslan apareció el protagonista. La vizcondesa y su hijo se quedaron con la boca abierta. La protagonista caminó y miró a su alrededor. Era la primera vez que veía un salón de banquetes tan fastuoso. Los asistentes cuchicheaban y miraban embobados al joven señor Hicarel y a su rumoreada y cotilleada novia. Roel miró a Aslan. No estaba nervioso en absoluto y parecía tranquilo. Gracias a la tranquilidad de su prometido, la protagonista también se calmó. Aslan le tendió una copa de vino a Roel. La chica no sabía si podía bebérsela, pero el chico le aseguró que estaba bien. Era un ponche que no contenía alcohol. La protagonista dio un sorbo a la copa y se iluminó de felicidad porque estaba increíblemente delicioso. Aslan miró cariñosamente a Roel. Era un momento de recuperación, un mundo en el que solo estaban ellos dos. Una mujer vestida de rojo se acercó a los protagonistas, hizo una reverencia y dijo que era un honor conocer al joven maestro Hicarel. Se llamaba Melia Laviand. Roel recordó que aquella mujer era del condado de Laviand, una dama de una gran familia noble de la que la condesa Cobelia le había hablado en clase. La protagonista se dio cuenta de que tenía que saludarla educadamente de alguna manera. Roel pronunció que se alegraba de conocer a la dama del condado de Laviand, pero la muchacha ignoró por completo sus palabras. Melia volvió a dirigirse al joven caballero, pero este hizo caso omiso. Se volvió hacia Roel y le ofreció ir a buscar algo de comer. La chica se puso furiosa y gritó que el joven señor la estaba ignorando. Aslan se dio la vuelta y señaló a Melia que había ignorado el saludo de su prometida. La muchacha tuvo que rectificar y saludó a Roel Lintea.